Nuestro Señor y Dios, nuestro Creador, Él está consciente, hermanos, de lo que muchas veces nuestros ojos no pueden ver. Yo me veo con mis hermanos, con los amigos que nos visitan el día de hoy, con hermanos que vienen el día de hoy, pero el Señor ve lo que yo no puedo ver, que son sus corazones, en qué estado se encuentran en este momento. Y el Señor es consciente de que muchas veces en nuestro caminar cristiano nos encontramos con muchas tribulaciones, con pérdidas de seres queridos, con enfermedades, con deudas, con decepciones, con traiciones, y puedo seguir toda la mañana expresando lo que recibimos de este mundo, hermanos. Y el Señor es consciente de ello, porque Él escudriña nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo y no lo puede negar. No podemos pararnos aquí y predicar la palabra del Señor sabiendo en el estado en que nos encontramos. Pero el Señor nos brinda en esta mañana, como siempre, hermanos, palabras de ánimo y de esperanza en medio de las tribulaciones en las cuales nos encontramos. La semana anterior, el Señor puso en el corazón de nuestro anciano Patricio que traslade al hermano Mariano de Ibiza. Yo me encontraba ese día un poco turbado dentro de mí, ¿no? Por varios motivos, no me encontraba bien, sumido en muchas tribulaciones. Y en el transcurso de que llevaba a nuestro hermano Mariano, que recién lo conocía en ese momento, él me contaba cómo el Señor había aparecido en su vida, que solamente tenía 2 o 3 años de que el Señor había aparecido en su vida. Me expresaba su vida agitada y turbada antes de conocer al Señor y el impacto que tuvo el Señor en su vida. Y me expresaba el hambre que él tenía, hermanos, de la palabra de Dios, de la evangelización, de conocer más de Dios. Y eso en mí, la verdad, que me produjo un gozo a medida que íbamos conversando y él me expresaba lo que el Señor había hecho en su vida. Poco a poco desaparecían las turbaciones que tenía yo en esa mañana. Y por la misericordia del Señor, en la tarde tuvimos la evangelización y pude apreciar y me pude gozar, ver cómo jóvenes entre 20 y 24 años con valentía evangelizaban y predicaban la palabra de Dios. Eso fue el colofón ya. Y el día de hoy, para coincidencia, me gozo mucho más ver cómo vienen hermanos de Venezuela y vienen a darle la gloria y honra al Señor Jesucristo, y ver jóvenes de distintas nacionalidades, cómo con valentía evangelizan y cómo se va expandiendo la palabra de Dios y el Evangelio a las personas que aún no se les revela el Señor por medio del Espíritu Santo en sus corazones. ¿Cómo no tener ese gozo, hermanos? Desaparecen. Es verdad, somos de carne y hueso y no estamos exentos de sufrir tribulaciones y de sentirnos muchas veces desanimados. Pero el Señor, que es consciente y que escudriña nuestros corazones, nos anima de aquella manera, hermanos. Nos ayuda a gozarnos de ver cómo su palabra se va expandiendo por todo el mundo. Porque no olvidemos, hermanos, que siempre lo digo cuando predico, que nosotros éramos como ellos. ¿De dónde nos rescató
nuestro Señor Jesucristo, de nuestra vana manera de vivir. Realizaré una lectura de la predicación del día de hoy y nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, por los hermanos de Colosas, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, hermanos, por medio del Evangelio, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué importante, hermanos, la evangelización para que se expanda la palabra de Dios en todo el mundo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. No cesamos, dice el 9, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué el conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Para que andéis, como dice la palabra, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, nos insta nuevamente, en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué fortalecidos? Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Sinceramente, de estos versículos podemos sacar 10 o 20 predicaciones, por lo que nos enriquece su palabra. Como dice el versículo, hermanos, el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Recordemos que algunos apóstoles fueron o siervos de Dios por voluntad de hombres, pero nos señala claramente la palabra que fue por la voluntad de Dios, hermanos. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por los hombres, no por hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y el Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Se dirige a los hermanos de Colosas: gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Como vemos claramente, hermanos, esta carta está dirigida a Colosas. Los colosenses, como lo dice su palabra, nativos de Colosas, la cual está situada a 100 millas de Éfeso, lo que es en la actualidad el suroeste de Turquía, en Asia Menor. Vemos cómo la palabra del Señor en esos tiempos se va expandiendo hacia Turquía. Esta carta fue escrita aproximadamente, hermanos, en el año 60 o 64 después de Cristo, motivada por la necesidad de corregir enseñanzas falsas infiltradas en la iglesia de Colosas, y a Cristo, que es completamente Dios, que mediante su muerte ha reconciliado con Dios a los que tienen fe en Él.
Pablo motiva a poner la mira en el cielo, no en prácticas carnales para purificarse por haber sido elegidos por Dios. Los motiva a vivir en humildad y amor, perdonando a otros. No olvidemos, hermanos, que Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Estando encarcelado. ¿Cómo nos encontraríamos nosotros estando en la situación de Pablo? ¿Compungidos, contrariados? Les voy a confesar algo a los que no me conocen mucho. Creo que a nuestro anciano Patricio se lo comenté una vez. Nosotros, mi familia y yo llegamos en el año 2001. Hace 24 años. Yo llegué como turista, como llegamos algunos en ese tiempo, con carta de invitación. Y claro, una vez pasados los 3 meses, yo ya no estaba como turista, estaba de manera ilegal. Y me acuerdo tanto la fecha. Yo llegué en junio del 2021 y en abril del 2022, por no tener la documentación en regla, me detuvieron. Me llevaron a, creo que San Fernando, por el Paseo Mallorca. Nunca en mi vida, inclusive ni conociendo al Señor, me habían detenido. Nunca había estado en esa situación. Mi madre llorando, mi esposa llorando. Claro, la verdad que para mí, cuando atravesamos una experiencia que nunca hemos tenido, en ese momento pierdes tus cabales. Bueno, yo tranquilo, gracias a Dios. Pero en el momento que me metieron, me preguntaron, ¿qué deseas? ¿Una celda con personas, con el resto de presos o solo? Claro, yo como nunca había tenido este tipo de experiencia, no, solo, porque ¿qué personas habrá allí? ¿Qué me puede pasar? Y claro, fue peor, porque era una celda en la cual solamente era y era totalmente oscura y solamente con una puertecilla que te pasaban el agua y los alimentos. No puedo describir la experiencia que tuve en ese momento, la verdad. Una sola noche, porque al día siguiente yo ya trabajaba, mi jefe por medio de abogados y todo me sacaron. Pero una sola noche. Los que no han tenido esa experiencia, que el Señor los libre. Y sin motivo no era un motivo de algún delito. Sí, bueno, en parte era algo civil, que no tenía mi documentación en regla, pero según yo no había cometido ninguna fechoría. Y esa noche fue la noche más larga de mi vida. Y es una experiencia que no se la deseo a nadie, sinceramente. Y yo me pongo en el puesto de Pablo. Claro, él estaba sin libertad, hermanos. Estaba encarcelado. Literalmente. Se encontraba en la cárcel él. Y a pesar de tener motivo para estar atribulado, nos dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Orando siempre, en cada momento, por los hermanos de Colosas, hermanos. Con espíritu de agradecimiento por la fe de los hermanos en Cristo Jesús y del amor que moraba entre ellos. Es muy importante señalar la obra del Señor en Pablo, hermanos, porque ¿cuántos de nosotros nos gozamos en esta mañana, a pesar de las tribulaciones por las que estamos atravesando, las circunstancias adversas, las decepciones? Nos gozamos por las bienaventuranzas de los hermanos, por los corazones que día a día, hermanos, por la evangelización, el Señor toca a las personas que no conocen o no se les ha revelado el Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos nos gozamos? Vuelvo a repetir,
Recordemos que nosotros éramos ellos. La bendición que hemos recibido no es porque la merecíamos. Ser el pueblo de Dios no es por mérito, es por gracia, hermanos. Normalmente las personas somos agradecidas por lo que han hecho por nosotros y nos sentimos favorecidos. Pero aquí Pablo se goza en sus tribulaciones, hermanos. Se goza a pesar de estar encarcelado. Muchas veces nosotros nos ronronea algo en la mente y nos dice, el enemigo nos quiere meter a veces esas ideas equivocadas. Pues si yo estoy así, ¿cómo voy a tener ánimo? Estoy pasando por esto, por lo otro. He sufrido traiciones, decepciones, no he logrado mis objetivos. ¿Cómo voy a tener ánimo yo para pedir por otra persona que está hasta tal vez esté mucho mejor que yo? ¿No nos hemos encontrado así en algún momento? Yo no puedo dar juicio. El que sabe y escudriña nuestros corazones es el Señor Jesucristo. A Él no lo podemos engañar. Pero qué vivo ejemplo nos da Pablo, hermanos, con el espíritu de agradecimiento que le brinda nuestro Señor Jesucristo. No importa que vayan en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Santiago 1, del 2 al 4, el apóstol Jacobo nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vuelvo a repetir, es muy fácil ser y vivir como cristiano cuando eres bendecido, pero cuando estás en circunstancias adversas, ¿vives agradecido? Pablo se goza en sus prisiones y adversidades al ver la conversión de los colosenses, viendo su fe y el amor en comunión de los hermanos, provocada por la esperanza que está guardada en los cielos, cuando fueron evangelizados por Epafras, cuando conocieron la gracia del Señor, quien testificaba de ellos su conversión a Cristo Jesús. La predicación del día de hoy se basa en 2 puntos, hermanos. En el agradecimiento, en el espíritu de agradecimiento que tenemos que tener como cristianos, a ver cómo se va expandiendo la palabra de Dios por medio de la evangelización, llenarnos de gozo, no ser tan egoístas. Normalmente somos egoístas, nos gozamos cuando somos bendecidos, pero también nos gozamos cuando otro es bendecido. Recuerden que lo que recibimos es por gracia, hermanos, y que no es para atesorarlo para nosotros, es para compartirlo con los que aún no lo conocen. Siempre lo digo y no me canso de repetirlo. Es como cuando uno tiene un trabajo que ganas 20.000 euros y trabajas solo 2 horas. Tú no coges y tratas de compartirlo con las personas. Oye, mira, aquí hay un trabajo que solo 2 horas y ganas 20.000 euros. Es igual, hermanos. No tenemos que atesorarlo, tenemos que compartirlo. A eso nos llama el Señor Jesucristo. En el versículo 9 nos dice: por lo cual también nosotros, Pablo y Timoteo, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué pedimos esto? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo
nuevamente nos dice en el conocimiento de Dios. Hermanos, Pablo detecta que la vida de los cristianos en Colosas, una vez que ha habido el nuevo nacimiento, el nuevo hombre, de ver su fe y amor en comunión en el Espíritu Santo, no termina allí. Que también necesitaban ser llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para vivir como es digno del Señor. Aprender a tener discernimiento. ¿Por qué, hermanos? Perdón. ¿Por qué, hermanos? Es verdad, los hermanos de Colosas ya habían recibido el Evangelio por medio del hermano de Epafras. Tenían su fe. Vivían en comunión. Pero no terminaba todo allí. Cuando recién nos convertimos, no olvidemos que podemos tener fe, podemos haber nacido de nuevo. Pero ¿cuál es la batalla que tenemos los cristianos hasta que el Señor nos recoja? Nuestra carne. No podemos obviar eso, hermanos. Porque si obviamos eso, damos cabida al enemigo. No podemos obviar nuestras debilidades. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El conocimiento de la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese conocimiento, esa sabiduría e inteligencia espiritual. Al contrario que el mundo, ¿no? El mundo ahora se caracteriza por tener conocimiento, ciencia, sabiduría e inteligencia para enseñorearse. ¿Cuáles son las potencias que dominan el mundo? Las que han descubierto la bomba atómica, plantaciones nucleares, para enseñorearse sobre otras naciones. Es triste, hermanos, ver la injusticia en este mundo, lo que pasa en muchos pueblos, en Palestina, en Ucrania, en el mismo Israel, en Rusia. El otro día casi se me salen las lágrimas viendo niños desnutridos por el enseñoreamiento de las potencias, hermanos. Desnutridos. Se volvió a vivir lo que ha pasado en otras ocasiones, la injusticia en este mundo, provocada y basada en el conocimiento. Es lo que el mundo se alimenta de conocimiento y sabiduría e inteligencia, pero para enseñorearse. Nuestro Señor Jesucristo nos insta como pueblo de Dios al conocimiento en su voluntad, en una sabiduría e inteligencia espiritual, hermanos. ¿Para qué? Para que andemos como es digno, como su pueblo escogido. Y porque sabe el Señor Jesucristo que tenemos los cristianos una batalla, que es nuestra carne, nuestras debilidades, y el enemigo, que está como león rugiente. Por eso necesitamos del conocimiento de su voluntad, hermanos. Vuelvo a recordar que Pablo se encontraba privado de su libertad, encarcelado. Algo a lo cual nosotros como pueblo de Dios tenemos que confrontar día a día en cada una de nuestras decisiones y reacciones. ¿Cuál sería la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo en nuestras vidas, en cada una de las decisiones que tomamos? Por eso es muy importante cuando nuestros ancianos en días anteriores nos instaban a leer la palabra de Dios. ¿Cuánto hemos leído desde que ellos nos instaban a leer la palabra de Dios día a día? Seamos sinceros. ¿Cuánto
¿Y qué tiempo le hemos dedicado a la lectura de la palabra de Dios? Que no hay otro motivo, que es para conocer la voluntad de Dios. En Juan 5:39 nos dice, Juan 5:39, no importa que vayan, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Lucas 22:42, en Getsemaní, nuestro Señor y Dios nos dio una de las pautas más importantes en nuestras vidas cristianas, hermanos. Cuando nuestro Señor le expresa al Padre, le dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo dice un Dios, Jesucristo, nuestro Dios. Él interpone la voluntad del Padre a su propia voluntad. Un Dios, ¿eh? ¿Y nosotros, hermanos? ¿Siempre prevalece la voluntad del Señor a la voluntad de nuestra carne? Nuestro Dios nos insta a que no prevalezca nuestra voluntad carnal en nuestras vidas. Nuestra carne y corazón lleno de egocentrismo, egoísmo y orgullo, lleno de rencor y con sed de venganza. Nos insta a someternos a la voluntad del Señor. El Espíritu Santo que mora en nosotros gime dentro nuestro, nos da testimonio y nos revela la voluntad de Dios. En 1 de Timoteo 6, 11 y 12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo, y sus promesas, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de nuestros testigos. En Santiago 1 nos dice, en Santiago 1 del 2 al 5, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vuelvo a repetir, sabiduría, ¿para qué la queremos? Para satisfacer nuestras apetencias carnales, para enseñorearnos, para utilizarlas como el mundo, para nuestra conveniencia y comodidad personal, nuestro egocentrismo que nos lleva al envanecimiento. Siempre en todas las situaciones que confrontamos aparece nuestra voluntad, nuestra apetencia carnal, que nos lleva a la ira, y la ira te hace perder los cabales. Es muy fácil, no estamos exentos, hermanos, de perder los cabales, de estar fuera de sí. ¿Saben cuántas personas hay en la cárcel que no son delincuentes comunes, pero por un momento de ira, han cometido errores muy grandes y están en la cárcel? Es muy fácil perder los cabales. Si no estamos en una comunión permanente con nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, si no estamos asidos, agarrados a Él, hermanos, es muy fácil perder los cabales. Fortalecidos con todo poder, nos dice el 11, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Paciencia y longanimidad. Esa no existe ni nace de nosotros, hermanos. Tenemos que pedírsela a nuestro Señor Jesucristo todos los días, junto a la sabiduría e inteligencia espiritual, para poder tener ese gozo y estar agradecidos, dando gracias al Padre. Veamos nuevamente en este versículo cómo nos llama Pablo a dar gracias, a estar agradecidos con el Padre. Pero esta vez, hermanos, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Ya se incluye Pablo, ya no es solamente a los hermanos de Colosas, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Estar agradecidos, hermanos. El Señor puso en mi corazón, porque a veces no sé si somos lo suficientemente, me incluyo yo, agradecidos y por el privilegio que tenemos como pueblo de Dios. Imagínate tú que hoy termina la reunión, muy bien, llegas a tu casa y recibes un correo. Y en el correo te dice, señor tal, 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 le comunicamos de la notaría tal que ha sido favorecido por una herencia de un chalet al pie de playa. En su garaje tiene un Porsche, un Audi y todos los coches que puedas querer. Los armarios para las mujeres llenos de vestidos de Carolina Herrera. Vamos, con todos los lujos. Y has recibido eso por herencia, de parte de José Tomeu, de tu padre José Tomeu. ¿Qué es lo primero que dices? Que ha habido un error. Él no es mi papá. Vas a la notaría, oye, mira, he recibido esto, pero él no es mi padre, yo creo que se han equivocado. ¿Cómo te llamas? Hermana Elena, hermano Olguita, los hermanos que estamos aquí. No, va dirigido a ti. Pero si él no es mi padre, no, él no es tu padre, pero él te ha dado esto por herencia. ¿Cómo te sentirías tú con esa persona? Y esa casa está libre de impuestos, todo el año, todo el siempre tendrá agua, luz, no pagarás nada. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Por qué no nos sentimos igual con lo que nos ha dado nuestro Padre que está en los cielos? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, ¿la merecíamos? Una herencia incorruptible, una herencia eterna. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos? ¿O cómo deberíamos de sentirnos a pesar de las tribulaciones por las que muchas veces nos quejamos? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pues nuestro Padre, hermanos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pues el Padre nos ha trasladado, hermanos, de las tinieblas en la cual estábamos. No nos olvidemos, es que siempre nos olvidamos que andábamos como muertos ahí en la calle. Y el Señor, nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos pasó de las tinieblas a su reino, hermanos. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Nos libró de la deuda eterna por el perdón de pecados. ¿Cómo no podemos vivir eternamente agradecidos y con gozo, hermanos? En conclusión, para ir terminando,
El cristiano nacido de nuevo, convertido, tiene que ser en primer lugar un cristiano agradecido. El impacto de la aparición del Señor en tu vida, lo que hizo por tu vida y lo que sigue haciendo, lo que nos impulsa a vivir de forma agradecida, lo que nos lleva a tener esa hambre del conocimiento de su voluntad. Con todo poder, conforme a la potencia, nos dice nuevamente en el versículo 11, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia, del latín sufrir, es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, a no perder los cabales. La paciencia que tuvo Pablo, a pesar de estar en la cárcel y detectar enseñanzas falsas que se habían infiltrado en la iglesia de los Colosas, no los fustigó ni condenó, sino lo primero que hizo fue orar por ellos. ¿Nosotros somos pacientes, hermanos? ¿Lo somos con nuestros hermanos y con nuestro prójimo al dar testimonio y evangelizar? La paciencia que tuvo y tiene nuestro Señor Jesucristo con nosotros cuando caemos día a día y nos perdona. ¿O nos llenamos de ira, juzgamos y condenamos? Y nos olvidamos de la gracia y misericordia. ¿Somos pacientes con los que aún no conocen al Señor? ¿Con los que aún no se les ha revelado la verdad por medio del Espíritu Santo? Que era como estábamos nosotros. ¿Con los hermanos recién convertidos y que les cuesta madurar espiritualmente? Y si me permiten, para terminar, la última cita en segunda de Corintios 12, si me podrían acompañar, segunda de Corintios 12, del 7 al 12. Justamente años atrás, segunda de Corintios 12, del 7 al 12, años atrás, en la que Pablo le habla a la iglesia de Corintios, 56, en el año 56 después de Cristo, sí, 12 del 7 al 12. En versículos más atrás, el apóstol Pablo había recibido una revelación, arrastrado arrebatado al paraíso, donde escuchó palabras inefables, donde se le hizo revelaciones que no podía expresar él. Nos dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, no lo envanezca, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Cuando se nos revela la palabra de Dios, el problema que a veces tenemos los cristianos cuando llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor, es que pensamos que las revelaciones que recibimos por las misericordias de Dios son para enseñorearnos, o para juzgar, o para condenar. Y no es así, hermanos. No permitamos que nos envanezcamos. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto me gloriaré de buena gana, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades,
en persecuciones, en angustias, dentro de ello la cárcel. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, hermanos. Dos puntos muy importantes. Tener el espíritu de agradecimiento, hermanos. A pesar, el Señor no obvia por las tribulaciones por las que atravesamos. Somos de carne y hueso y lo sentimos, pero asimismo el Señor nos anima y nos da una esperanza viva, algo que el mundo no tiene. Sus promesas, hermanos. Tener un espíritu de agradecimiento, por primer lugar, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo privilegiados que somos, y agradecidos también por la expansión del Evangelio, por los hermanos, por ver sabia joven. Es algo que tiene que llenarnos de gozo, hermanos. La valentía y la sabiduría y el fervor que tienen los jóvenes para evangelizar y predicar la palabra de Dios. En medio de este mundo que la juventud cada vez se pierde más, trata de llenarse con alcohol, drogas, lo que complace en este mundo que es pasajero y que deteriora el alma y el cuerpo del ser humano. ¿Cómo no vamos a gozarnos, hermanos? Y por esa herencia que nos ha dado nuestro Padre que está en los cielos por medio del Espíritu Santo, gózate en esta mañana, hermanos, porque es una herencia incorruptible. Amén. Que nadie nos las quitará, está ahí esperándonos en su reino, en sus cielos, con los seres que hemos perdido, con los cuales nos reencontraremos nuevamente. ¿Cómo no te vas a gozar en esta mañana? Pero eso sí, hermanos, como nos lo instaron nuestros ancianos, como lo insta Pablo a la iglesia de Colosas, que no todo queda en fe y en amor, en comunión, sino en el conocimiento de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sabiduría e inteligencia espiritual, no para enseñorearnos, ni juzgar, ni condenar, sino para andar como es digno, como pueblo del Señor. Espero que el Señor me haya dado palabra para poder transmitir el gozo que he sentido yo al elaborar la predicación, hermanos. Que el Señor los siga instando a ustedes, o a nosotros, a gozarnos, a pesar de las tribulaciones por las que atravesamos. Perdón que sea pesado nuevamente decirlo, pero es lo que estamos viviendo, es lo que vivimos día a día. Pero tenemos esa esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo y en sus promesas. Amén, hermanos. Amén.